En 1984 existe una sociedad totalmente indeseada y el gran hermano te vigila. Lo peor de este libro es que te habla sobre que no podrán entrar en tu mente, pero ¿lo logran? En un mundo feliz te hablan sobre sistemas de castas, sociedades que se estructuran a través de la eugenesia y sobre esta eugenesia se toman decisiones. En este mundo feliz no hay mujeres que tengan hijos. En Fahrenheit 451 existe una sociedad esclavizada por los medios. Los libros son un terrible acto de desobediencia y el que los tenga será fuertemente condenado y todo libro que vean será quemado. Ahora imagínate el mundo de estas tres distopías alineados en una sola situación y que esta historia sea basada en hechos reales, porque ¿qué tienen en común estos tres libros? Son sociedades profundamente desagradables, pero están tan alejadas de la realidad. De eso se trata este libro que te estoy presentando en este momento, que es El cuento de la criada de Margaret Atwood. El cuento de la criada lo escribe Margaret Atwood en el año 1985 y narra una distopía que refleja una sociedad que es tomada bajo el nombre de Dios. Una sociedad ultra religiosa o un grupo sectario ultra religioso se toma el poder de Estados Unidos a través de un golpe de Estado y la convierte en la nueva República de Gilead. En esta nueva república se ve el sometimiento de la sociedad por culpa de catástrofes ambientales, la caída drástica de la fertilidad y el terrorismo político. Se conforma este nuevo estado de Gilead y una teocracia, que significa que el poder político es tomado a través de lo que digan las escrituras o la religión como tal. Y personas puritanas son las que ahora mandan en Estados Unidos. Lo curioso es que esta historia habla sobre una catástrofe ambiental y sobre desechos tóxicos. Esto fue en el año 1985 y justo un año después sucede la catástrofe nuclear con la central eléctrica de Chernobyl. Bajo este nuevo orden de Gilead, las mujeres son las que peor les va en esta situación, pues perdemos todos los derechos que habíamos ganado a través de los años en esta nueva república. Perdemos el derecho al voto, a opinar, a tener dinero, a trabajar, el derecho a tomar decisiones, a elegir y el derecho inclusive a tener una identidad propia. Todas las mujeres que pertenecen a este régimen de Gilead ahora son agrupadas bajo sistemas de castas. Estas castas se definen de acuerdo con el comportamiento que tuvieron estas mujeres antes de Gilead, donde cada una tiene que cumplir un rol en esta nueva sociedad. Por ejemplo, las esposas, mujeres que estuvieron dispuestas a abandonarlo todo con tal de cumplir los preceptos de su esposo y llevar los lineamientos que ordena la iglesia desde antes de Gilead. Estas mujeres también representaban una posición social muy relevante, por lo cual su postura social le permite tener una buena situación dentro de la nueva república. Las esposas visten de azul porque representan la pureza, el puritanismo que ejerce la sociedad. También existen las econoesposas, mujeres que visten a rayas de azul y blanco, que representan también hogares con menos capacidad económica, por lo que no tienen ninguna relevancia en la sociedad. Estas mujeres se dedican a su hogar y también a las labores domésticas. También encontramos las tías, mujeres que decidieron unirse al régimen para ejercer control en aquellas mujeres que necesitan ser ordenadas, vigiladas, adoctrinadas y, por supuesto, educadas en el nuevo régimen de Gilead. Las tías visten de café porque hace como alusión al régimen militar. También están las martas. Las martas visten de verde y son aquellas mujeres que se dedican a las labores domésticas, pero principalmente en aquellos que se pueden dar el lujo de tener una persona para labores domésticas, que son los de altos niveles sociales. Y por último se encuentran las criadas. Las criadas visten de rojo, no tan mostronas como estoy hoy yo, porque ellas no pueden mostrar nada de piel, deben renunciar a cualquier tipo de vanidad de estas mujeres, pero las criadas son aquellas mujeres que cumplen uno de los roles más relevantes dentro de esta historia. Y la protagonista de nuestra historia se llama Offred o The Fred, que es la persona que nos narra la historia y desde su perspectiva, desde su punto de vista, porque es narrado en primera persona, es que vamos a conocer la historia de Gilead. El rojo significa la sangre del nacimiento de un nuevo ser en esta sociedad, que es muy relevante para la historia. Por ahora en adelante lo voy a decir de Fred, porque como lo leí así es más como para mí decirlo. Es sobre los opresores y los oprimidos. La novela se alterna entre situaciones de Fred del pasado, la de Fred antes del régimen, la de Fred cuando todo esto empezó a suceder, que era caos y confusión, y la de Fred que está sometida en este nuevo régimen a través de este uniforme rojo. De Fred no es su nombre, es el nombre que se le asigna dentro del régimen para que ella pierda cualquier rastro de identidad, para que pierda cualquier atisbo de rebelión que pueda existir en su cuerpo. Ella, al entrar a este régimen, es consciente de que su
cuerpo ya no le pertenece, ni siquiera su poder de decisión. En este punto de la historia te quiero decir que ya voy a empezar a hablar de detalles reveladores que no son spoilers, pero sí pueden darte un avance de lo que vas a encontrar para que lo tengas en cuenta. The Fred significa que ella es propiedad de Fred, el comandante, que hace la compra para que ella esté en su casa, para cumplir una misión muy importante y muy específica. Por eso la novela narra las vivencias de Fred en este nuevo régimen social, la vida en la casa de Fred, el comandante, con su esposa Serena Joy, el tener que someterse permanentemente a los ojos del régimen, tanto en la calle como en la casa. Cualquier gesto, cualquier símbolo de rebelión podría ser duramente castigado, y además nos muestra cómo ella en su interior sigue avivando ese fuego que la mantiene viva y que le da atisbos de esperanzas para no desfallecer ante esta situación tan difícil. Ella tiene flashback con relación a su vida pasada, de cómo era su situación antes de, y recuerda a las personas que la rodeaban, como por ejemplo su compañero de vida, una niña que era hija de ella, su madre que era una activista feminista y que ahora extraña con locura, y una amiga que tenía gustos diferentes a los que demanda el régimen y que por esto también era duramente castigada. Las criadas se eligen de acuerdo con el pasado, digamos así, en esta sociedad todo es retroactivo, o sea que lo que tú hiciste antes de Gilead te lo cobran en Gilead. Entonces estas mujeres son aquellas que fueron rebeldes, que lucharon por activismo feminista, mujeres que se casaron con hombres divorciados, que se divorciaron, que de pronto tuvieron abortos voluntarios, mujeres que tuvieron hijos por fuera de matrimonio, mujeres que decidieron trabajar y ser independientes. Todas estas mujeres son duramente castigadas en este régimen, y porque las mujeres que mencionamos tuvieron vida fértil en su vida anterior, entonces son candidatas perfectas para su rol dentro de la sociedad. Estas mujeres están destinadas a procrear. Su cuerpo es un instrumento para dar vida. Como ya dijimos, una catástrofe tóxica afecta a la fertilidad de las mujeres en esta sociedad, y sobre todo las esposas son las que más se les dificulta, por eso las requieren. Lo curioso es que en el libro ningún hombre es infértil. Todas las mujeres son las que son acusadas de no poder tener hijos. Las tías son infértiles, ellas ya no pueden tener hijos por su edad o por su condición física, pero fueron fieles al régimen antes y durante. Mientras tanto, las martas son mujeres que definitivamente no pueden tener hijos, pero son útiles para las labores domésticas, por eso están allí. Pero hay otras mujeres que definitivamente dentro de esta república ya no dan cabida. Se llaman las no mujeres. Aquellas mujeres que no pudieron tener hijos y que además cometieron actos aberrantes, las mandan para un centro que se llama Jezabel, o las mandan a recoger los desechos tóxicos. Ni siquiera las consideran como un ser humano dentro de esta sociedad. Entonces, ¿qué es El cuento de la criada? Es una novela que surge a partir del análisis de la opresión a las mujeres que ha sufrido a través de la historia, contada a través de un personaje que es directamente oprimido por esa sociedad. Plantea una realidad crítica sobre el patriarcado y el control hacia la mujer. La novela busca esa pérdida de feminismo que aquí no se encuentra para nada, porque a pesar de que las mujeres son oprimidas, hay mujeres opresoras. La novela se narra desde Estados Unidos, pero precisamente en Nueva Inglaterra, en Massachusetts, o en esta parte donde se encuentra Harvard, que representa la cuna del puritanismo de Estados Unidos. Hablamos de un gobierno opresor, extremista y totalitarista bajo el nombre de una teocracia. ¿Por qué Margaret Atwood quiere hablar sobre este tema? Resulta que Margaret Atwood vivió en Berlín en los años 80, cuando Berlín y Alemania estaba dividida en dos partes. Ella vivía en la Alemania occidental y se daba cuenta de algunos casos que sucedían en la Alemania oriental, que era la que estaba bajo el régimen de la Unión Soviética. Este libro en sí es muy basado en temas reales, porque la misma Margaret Atwood, al ver lo que se estaba sucediendo dentro de esta parte de Alemania, al investigar para la novela todo el tema del régimen islamista, sobre las brujas de Salem, que justamente ella estaba en Massachusetts, Nueva Inglaterra, en la biblioteca de Harvard, se le ocurre que esta historia se aterrice justamente en ese punto, donde está la cuna del puritanismo de Estados Unidos. Adicional a esto, también en el tema de Rumanía y su dictadura, que les pongo por acá el nombre porque no sé pronunciar este texto, en el que las mujeres eran sometidas a severos castigos por someterse a abortos. El tema de las criadas se basa mucho en el caso de las mujeres de Argentina durante la dictadura militar que se dio entre el año 76 y el año 83 del siglo pasado. Dice que las mujeres que estaban en contra de este régimen y tenían hijos eran tomadas por la fuerza y llevadas a centros
de encarcelamiento. Las mujeres embarazadas tuvieron sus hijos y desaparecieron. Las mujeres que tenían hijos nacidos también les fueron arrebatados sus hijos. Son las denuncias que hacen de esta dictadura militar. Y dicen las denuncias que estos hijos fueron asignados a comandantes y partidarios del régimen. La historia nos puede contar muchos casos donde las mujeres somos totalmente sometidas, anuladas, castigadas por nuestra forma de ser o simplemente por ser mujeres. En el caso, por ejemplo, del libro de Timoteo, que nos dice el siguiente texto. Asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, y no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor, santificación y con modestia. El libro también nos refiere a Malleus Maleficarum, donde vemos que este martillo de las brujas habla sobre cómo castigar, cómo detectar a una bruja. Bajo estos textos que se dan por personas resentidas, se va en contra de la mujer. Y pues a mí, viendo toda esta historia, el testimonio de tantas cosas donde las mujeres nos someten, a mí me surgió la pregunta, ¿de dónde surge todo este odio hacia la mujer? Según lo que estaba leyendo, el tema del patriarcado surge a través de la revolución agrícola. El cazador-recolector salía a buscar alimento para su grupo. Ya después, cuando llega la revolución agrícola, encontramos que en la sociedad ya se empieza a conseguir terrenos para la siembra de alimentos. Con base en eso, el hombre ya requiere saber cuáles son sus delimitaciones dentro de estos terrenos y saber qué terrenos le van a pertenecer a sus futuras generaciones. La monogamia empieza a ser parte de un precepto de los humanos. Tú sabes quién es el padre del bebé, pero yo no puedo garantizarlo. Eso, y que la mujer, debido a su embarazo, debía tener ciertos cuidados y no podía ejercer labores pesadas. Se empezó a tergiversar esta información, donde las mujeres empezaron a ser parte de esa propiedad. Este es el primer indicio del patriarcado. Más adelante, volviendo al libro de Timoteo, Pablo fue el que escribió este libro y se lo escribió a su discípulo, a su pupilo Timoteo, como una guía de instrucciones que le da a su pupilo porque está en la cárcel y quiere recibir lo que debería de hacer él para seguir como su visión. Lo sentí muy recalcitrante, muy rígido con lo que debía hacer la iglesia y muy ofendido por qué tanto resentimiento hacia la mujer en esas cartas. Pablo estuvo en la ciudad de Éfesos y notó dentro de esa ciudad que había mucha influencia de la filosofía. También estaba plagada de dioses paganos. Entre esos dioses paganos estaba la diosa Artemisa, en la cual afuera de sus templos se vendían pequeñas estatuas de la diosa. Y Pablo consideró que esto era una ofensa para el único y verdadero Dios que él consideraba. Entonces él pensó que la iglesia se estaba a punto de desmoronar. Para mi gusto, según lo analizo, es una percepción totalmente personal, basada en unas cartas de una persona que estaba indignada por algo que vio. Generaciones tras generaciones, siglos de los siglos, han venido siguiendo y poniendo de ejemplo estas cartas como una verdad absoluta y como la palabra de Dios. La palabra que en realidad era de la indignación de Pablo. ¿Y por qué asusta tanto esta obra del cuento de la criada? Pues por los movimientos que se están viendo muy recientemente, donde Latinoamérica tiene un mapa, se está llenando de movimientos de ultraderecha, mujeres en Estados Unidos que están generando movimientos y que están haciendo mucho ruido en redes sociales porque dicen que están dispuestas a renunciar al voto porque sus maridos representan todo para ellas y ellos son capaces de decidir por ellas, las tradwives o esposas tradicionales. Y luego estas mujeres empiezan a vender un discurso de que las mujeres con alto valor son las que se quedan en la casa, las que no salen ni a la esquina, etcétera. Este tipo de movimientos están asustando mucho a las mujeres feministas por lo que representa para la opresión, para el patriarcado, para retroceder años que hemos logrado las mujeres en la lucha contra estos sistemas. Esto es basado en hechos reales, en situaciones que se ven en el mundo. Vemos mujeres que son sometidas a usar el hijab y que el flujo de la información cada vez se puede distorsionar más y someternos cada vez más a estos movimientos ultraderechistas, y sobre todo que vemos en el libro también se pierde el feminismo. Por ejemplo, la sociedad como tal habla de este tipo de mujeres que se benefician como los pactos patriarcales, que es aquella que defiende el patriarcado como tal y se convierte en una gestora de esa lucha contra las mujeres, y lo hacen únicamente para obtener beneficios, para no recibir castigos de esos grupos poderosos o simplemente por comodidad de ellas
ellas mismas, o la misoginia internalizada, que significa que a las mujeres son sexistas, juzgan a otras mujeres porque dentro de su esquema mental se les ha planteado que todo lo que haga una mujer en contra de estos preceptos de la Biblia merece ser condenada en el infierno, o la feminidad cómplice o hegemónica, que es lo que hablamos de las mujeres tradwives, que son las que adoptan comportamientos tradicionales que de las mujeres supuestamente debemos tener para cumplir con nuestra labor dentro del hogar, o mujeres que son agentes del patriarcado, que defienden y sostienen esas estructuras patriarcales a través de conductas que beneficien este tipo de movimiento. Entonces, el libro feminista no es la doble moral de esta sociedad, porque a pesar de que esto es una colonia totalmente puritana, dentro de ella se ve lo corrompidos que son los miembros de esta sociedad, porque Jezabel es como decir un burdel donde ellos encuentran satisfacción a esos deseos más mundanos que tienen los hombres. Por supuesto, la mamá de Fred habla que antes de Gilead había muchos peligros para las mujeres. La mamá decía en un cartel, en unas protestas, devuélvanos la noche. Curiosamente, para de Fred y la historia es muy relevante la noche, porque la noche es el único espacio que de Fred tiene para ser ella, entre comillas, porque es dentro de sus limitaciones. 7 capítulos se llaman La Noche. Todas las mujeres muestran una postura radical, o son oprimidas o son opresoras, aunque sea por miedo, pero los hombres usan máscaras. Fred presenta cierta complicidad con de Fred, complicidad que la lleva a soltarse un poco, aunque es como un perro al que le afloja la cuerda y no la suelta. Por otro lado, Nick representa un lado confuso para ella, representa los ojos de Gilead, pero los ojos a veces pueden desviar la mirada, y ella, como método de supervivencia, elige creer. La novela no revela sus máscaras ni explica por qué lo hace, pero simplemente sabe que si la descubren, él terminará en el salvamento. No quiero reforzar la idea de que entre mujeres nos atacamos, pero el libro parece referirlo. El libro está lleno de referencias. Con 1984, donde hablamos sobre la liga antisexo, aquí el sexo únicamente como por reproducción, allá también. Supuesto, este tema de la noche hace referencia a Take Back the Night, que es un movimiento feminista que exigía que el gobierno protegiera a las mujeres donde eran más vulnerables y no podían estar tranquilas en las calles. Y en el libro La noche es lo poco que les pertenece. Referencias a Marie Curie, donde ella era obligada a recitar el Padre Nuestro en ruso cuando ella era una polaca, cuya nación fue invadida por los rusos. A las criadas las obligaban a decir bendito sea el fruto, labor para la que ellas fueron destinadas. Y en el tema de la maternidad también es muy referente Simone de Beauvoir, que con unas declaraciones muy polémicas, ella se refería a que el caso de la maternidad era una falsa conciencia y que era únicamente un sistema de opresión del sistema patriarcal, donde la mujer era un objeto o un instrumento para procrear hijos. Algo muy referente al cuento de la criada. Por supuesto, Simone de Beauvoir ha sido criticada por estas declaraciones. Muchas mujeres dicen que se les está despojando de su deseo de ser madres, pero el libro refleja este mismo pensamiento de Simone de Beauvoir. ¿Qué emoción domina toda la obra? El miedo de ser oprimidas, perder todo lo que hemos ganado como mujeres y que voluntariamente muchas lo están entregando. Que esa opresión que refleja el libro, ese totalitarismo, ese gran hermano con sotana, nos está acechando y nos está respirando en la nuca. Lo que no me gustó de la obra es el cierre que le da el epílogo sobre un tema antropológico y un caso de estudio sobre Gilead. Me parece como irónico lo que pasa, porque entre chiste y chanza y con mucha trivialidad se narran los hechos que suceden dentro de la historia como tal. Me parece que es un poco incómodo porque es como un texto donde te muestran cómo esa sociedad dice como, ay, exageras, así como cuando nos ven a nosotras como dramáticas, como quejetas, con esa ironía que nos deja Margaret Atwood al cierre de este libro. Inclusive en San Pablo, en otras cartas, alaba a la mujer, pero solo se toma la parte donde se ofende a la mujer. Para mi concepto, la mujer entonces es oprimida simplemente porque el hombre considera que puede ser una amenaza para sus pensamientos y para sus determinaciones. Engels planteó el tema de la propiedad privada y el patriarcado. La carta de Timoteo nos oprime totalmente y nos relega a un rincón. El martillo de las brujas nos juzga sin ni siquiera un derecho a la defensa y se basa totalmente en el miedo a las mujeres que piensan y deciden. Gilead lo aplicó. Esta es mi conclusión de lo que es el cuento de la criada y que no es un tema nuevo. Margaret Atwood dice que se imaginó el jardín pero con sapos totalmente reales. Espero les haya gustado este video, que se animen a leer el libro. De hecho, a mí me incomodó bastante leerlo, pero tal vez es por todos estos temas que aborda. Gracias por estar conmigo en este capítulo de Lectuber. Nos vemos en un próximo capítulo para que sigamos hablando de libros. Chao, chao. Y si me consideran a mí
Para esta república seguramente me mandarían a recoger desechos tóxicos o me mandarían para Jezabel. Primero, no tengo hijos. Segundo, porque trabajo. Tercero, porque busco mi libertad económica. Cuarto, porque estoy casada, pero ese matrimonio es por lo civil. A mí me casó una persona por una ceremonia simbólica. Entonces yo creo que a mí me mandarían a recoger desechos tóxicos o a Jezabel. Ahora considera tú, ¿a dónde te mandarían? Piénsalo.